Dios les bendiga, hermano, hermanas. Dios les bendiga, ¿cómo están? Estoy un poco así con la alergia, hermanos. Porque empezó ya a cambiar el clima. Yo le digo que por momentos se pone frío, ya se empieza a poner frillito. Y por momentos ya calienta un poco y así. Desde los últimos días de agosto ya aquí empieza a cambiar el clima. Entonces ya ahorita que es septiembre, pues va aumentando. Así de que Shana Tova para Israel, que está cumpliendo 5.782 años de fundación, la nación de Israel, y asimismo a México ha habido un terremoto, ayer en la noche dice, bueno, usted puede ver las noticias, dice que un terremoto de 7 puntos y algo de grados. Quiero decirle que en El Salvador hace ya casi 21 años, en el 2000, en el año 2000, en El Salvador tuvimos los famosos terremotos. El primero fue en enero de 7 puntos y algo en la escala Richter, y el segundo terremoto que fue de 6 puntos y algo en El Salvador, ¿verdad? A nivel nacional, no solamente fue en unos departamentos y otros no, sino que fue a nivel nacional los terremotos allá en El Salvador para el año 2001. Perdón, creo que dije 2000 antes, pero fue en el año 2001. En enero fue el primer terremoto del 2001 y en febrero fue el segundo terremoto. Y bueno, después quedó la tierra así en El Salvador, quedó réplicas y réplicas y quedó temblando, quedó temblando mucho. Me va a disculpar que me ha agarrado como la moquera, le voy a decir, ¿verdad? Porque el clima está cambiando. Bueno, hemos visto la noticia que ha sucedido allá en México. La Biblia dice que el mar va a bramar allá en Mateos, cuando el Señor da las señales acerca de la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, Mateo 24 habla mucho de eso. Yo sé de que hoy mismo hay hermanas, hermanos, ¿verdad?, que están hablando también, ¿verdad?, acerca de desastres naturales que van a suceder. Bueno, hermano, lo que nosotros estamos viendo es profético. Y al paso que vamos, hermanos, y al paso que va el tiempo y va la tierra, hermano, se van a desatar más desastres naturales. Vamos a ver más desastres naturales. Vamos a seguir viendo desastres naturales, hermano. No es porque nos alegra, sino que ya está registrado en la palabra del Señor. En la palabra del Señor dice allá Pedro que la palabra del Señor es la palabra profética más confiable que tenemos. De que pues en los últimos días, en los postreros tiempos, ¿verdad? Nosotros vamos a estar viendo eventos escatológicos, hermanos, aunque algunos digan que no, que todavía pues, aunque algunos digan que el fin está bien lejos, pero si solo piensa que Israel, y mira, Israel ya va cerca de los 6.000 años. Israel lleva ya 5.782 años como nación. Solo Israel. Solo Israel. Entonces hay personas que creen que los eventos apocalípticos se van a dar allá dentro de 500 años, dentro de 1.000 años, y que ellos pues tienen mucho que rumbear, tienen mucho por merenguear, tienen mucho por andar en chamanes, que tienen mucho tiempo para andar en brujos, que tienen mucho tiempo para andar en los casinos. Y cualquiera puede decir, es mi vida, ¿y qué? Cualquiera me puede decir a mí, mire, usted señora o usted mujer, cierre esa boca y pare ya de hablar, porque es mi bendita vida y es mi santo dinero y yo puedo hacer lo que a mí me pega la gana. Entonces, cuando usted vea los eventos que están por venir, que van a ser de escala de mayor en mayor, entonces no se queje. Entonces no se queje, ¿verdad?
porque el que no le gusta que le digan nada, ni que le prediquen la verdad, entonces a la hora de lo mero bueno, entonces tampoco diga nada, ¿verdad? Entonces la Biblia, la palabra de Dios habla de todo lo que estamos viendo. La palabra de Dios dice también que a causa de la injusticia de los hombres, a causa de la maldad, vienen los ayes. Y que a causa de la maldad de los hombres, a causa del pecado, llegan las plagas, llegan las pestilencias. Porque dice la palabra del Señor, que todo lo que el hombre sembrare, escuche, esto no solamente es para los que están en la grey del Señor. Esto no solamente es para la iglesia. Esto es en general. Es una regla de vida que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Cuando dice hombre, habla también de la mujer, porque la mujer salió del hombre. La palabra te habla mucho de hombre, porque la mujer fue sacada. Ella fue sacada del varón. Así que usted no me venga a poner la mujer por un lado, como que la mujer no vale nada, como que la mujer es un cero a la izquierda, como que la mujer es un trapo viejo, porque Dios la sacó de la costilla del hombre, no la sacó de los pies para que la pateen, para que le peguen, para que la maltraten, para que se aprovechen de ella, y tampoco la sacó de la cabeza del hombre para que ella se venga a sobreponer sobre él, para que ella venga a mandar en la casa, para que ella venga a quitarle todo el cheque al hombre y se lo vaya a gastar allá a las tiendas. No. Porque yo sé que hay mujeres también, que toda la plática del hombre, todo lo del hombre, es ella la que acapara todo. Y ella es la que está allí en la casa. Y ella es la que está allí cómoda. Tal vez ella puede decir, la de los business soy yo, usted cállese, porque yo soy la de los business aquí. Pero estoy hablando para aquellas mujeres que dicen que son creyentes, que dicen cristianas, pues las que viven sin la ley del Espíritu Santo y viven sin la doctrina de Cristo, pues es otra cosa. Pero en la palabra del Señor, es la palabra del Señor el que nos enseña a nosotros. Entonces dice la palabra del Señor que la ira viene sobre los hijos de desobediencia, y dice de que vienen los juicios sobre los hijos desobedientes, sobre los hijos que andan en injusticia. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos estas naciones, estos países así, hermanos, que se desatan estos fenómenos naturales, hermanos, de la tierra de donde yo vengo, se ha destapado allí la olla que desde el gobierno, ahí tenían pactos, hermanos, tenían convenios, tenían tratos, tenían alianzas con los mismos que mataban a la misma gente de la nación. ¿Y cuántos desastres naturales no ha vivido El Salvador? Y México, donde cada día hay desaparecidos, donde hay muertos, donde hay mujeres violadas. Una pregunta. En los países, aquí en Estados Unidos, la mujer es muy protegida. Le dejo saber eso. Aquí en Estados Unidos, la mujer es muy protegida. Aquí en Estados Unidos, una mujer que le peguen, que la maltraten, que el hombre le quite todo el cheque, si ella se deja es porque ella quiere. Y a veces porque dentro de la iglesia le están diciendo, aguante, usted aguante. Pero como no son ellos los que están aguantando, el aborrecimiento, el desprecio, que le quiten el cheque, que le peguen a la mujer. A ver, véngase a poner en lugar de esa mujer, que cuando el hombre le quiera dar golpes, cuando el hombre está ahí borracho, tan marihuanao, y empieza a maltratar a esa mujer, porque viene de la iglesia. El pastor no se va a poner por ti. Nadie se va a poner por ti allí. El único contigo allí es Cristo. El único que te puede salvar a ti, que te pase algo a ti, allí es Dios Todopoderoso. Pero de allí nadie, y nadie va a entender tu caso, ni nadie va a entender tu guerra, tu batalla. Mientras esa persona no pase esa batalla, te podrán decir, usted siga confiando, usted siga guerrando, usted no ayuna quizás lo suficiente, usted quizás no vigila, pero nadie se va a poner en tu batalla como tú la estás viviendo. Puede ser que tú misma o tú mismo tengas un infierno ahí en tu casa
Y solo tú te conoces eso y te das cuenta. Pero nadie que haya pasado por donde tú has pasado no comprende eso. Pero aquella persona que ha vivido, que ha pasado un infierno como en el que tú viviste, te va a entender. Te va a entender aunque sea un poco. Entonces, ¿por qué vienen los juicios? ¿Por qué caen juicios? ¿Por qué? Tú vas a ver que allá a Israel, cuando le llegaba la escasez, le llegaba la hambre, le llegaban las plagas, le llegaban los animales a comerle sus viñedos, venían los filisteos, venían los amalecitas a quitarle todo el grano. Tú vas a encontrar a un Israel muy desobediente. Tú vas a encontrar un Israel que había dejado la bondad, había dejado el amor, había dejado lo bueno y se había vuelto a todo lo malo. Y como se había vuelto a todo lo malo, entonces todo lo malo le empezaba a suceder. Entonces, mis hermanos, pues solo oremos por aquellas personas, ¿verdad? Solo oremos por aquellas personas. Oremos, ¿verdad? Que sea la misericordia de Dios, que sea Dios ayudándoles ahí donde están. Yo sé que aquí en esta hoja también hay un grupo, hay un grupo que estamos ahí trabajando donde la gran mayoría son de México, Y también estamos trabajando con otro grupo que la gran mayoría son de Sudamérica. Y Sudamérica está viviendo otra situación diferente, ¿verdad? Y aquí, pues, aquí donde estoy grabando, pues, vemos muchos hermanos que somos de Centroamérica. Entonces, con esto yo lo que quiero decir es, ¿verdad? Busquemos del Señor. Y dice el Señor que cuando veáis todas estas señales, dice, levantad, dice, erguir vuestra cabeza, dice que ergamos vuestra cabeza y mirad hacia el cielo, porque dice que la redención está bien cerquitita. Quiere decir que nuestro Señor está, ¿verdad? Y mira, hermanos, yo le voy a decir que esto de las plataformas y de redes sociales se pone bien tremendito a veces, porque tú vas a ver que sacan memes, hermanos, burlándose del arrebatamiento de la iglesia. Y hay gente que estuvo dentro de la iglesia, pero bueno, se salieron de la iglesia. Y ahora ellos, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé en qué están, pero hacen tanta burla del arrebatamiento de la iglesia. Y dicen, ay, esos aleluyas que dicen que van a flotar, que van a volar, y tanta mofa y tanta burla. Pues peligro. Porque si el arrebatamiento se llega a dar, así te vas a quedar. Nomás te vas a quedar con tu mofa. Nomás te vas a quedar con tu burla. Y el anticristo no te va a tener piedad. Aunque algunos dicen que todavía no es el tiempo del anticristo, bla, bla, bla. Pues que se queden esperando al anticristo. Que se queden esperando al anticristo. Porque el anticristo al principio se va a hacer pasar como el Cristo de la gloria. Amorosito, cariñosito, va a arreglar la economía mundial. Va a haber una moneda mundial en todo el mundo. Él va a saber usar muy bien la tecnología. Le va a sacar provecho a las redes, a la tecnología. Va a llegar a muchos corazones porque no va a ser un hombre viejo. El anticristo, acuérdate que el anticristo va a imitar todo lo de Cristo. El anticristo se va a hacer pasar por Yeshua en la tierra. Él va a decir que él es el Cristo. Él va a decir que él es ese Cristo que tanto han estado esperando y han estado anhelando. Y él no va a ser un hombre viejo. Usted no cree que va a haber un hombre allí. Ya, perdón, ¿verdad? No quiero ofender a las personas, en especial a los hombres, los caballeros, ¿verdad? No quiero ofenderlo, pero el antimachía, el anticristo, voy a tomar nota de la hora, hermanos, porque luego me extiendo, porque pierdo tiempo, pierdo noción del tiempo. Mis hermanos, sí quiero decirle a mis hermanos que como yo solita me hago los videos, ¿verdad? Entonces, pero tengo un reloj aquí enfrente de mí. Dice que son las 12:45. Ok. Voy a tomar nota, hermanos, porque luego yo me extiendo de una manera que yo digo, wow, me tomé mucho tiempo y voy a aburrir los hermanos, yo los voy a cansar. Yo como estoy acostumbrada ya, hermanos, yo ahora toda la mañana me la he pasado allí estudiando, leyendo la Biblia, buscando algunas cosas, le voy a decir. Entonces, yo ya estoy acostumbrada así, pero de repente usted no. Entonces, ahí es donde yo puedo hacer que usted se canse.
y usted diga, ¿verdad? Bueno, yo leo poquito o no puedo leer, porque también hay personas que no saben leer o hay personas, ¿verdad? Que leen pero les cuesta leer. Entonces, no quiero cansarlo, no es ese mi propósito, cansarlo a usted. Entonces, mis hermanos, como estamos hablando, para los que dicen que no hay anticristo, porque vas a escuchar eso, que no hay antimashiach, que no hay anticristo, que no hay arrebatamiento, pues, bueno, hay que dejarlos. Si el arrebatamiento de la iglesia se da, pues, que los engañe el anticristo porque los va a engañar. Y si no se ponen la marca que él va a exigir y no le dan adoración a la bestia, no le dan adoración a la imagen, mira, el anticristo no va a estar cariñosito contigo. El anticristo no te va a estar dando opciones. Si quieres adorar o no quieres adorar. Hoy en día si queremos adoramos a Dios. Si no queremos no adoramos y no pasa nada. Pero el antimashiach sí. Y quizás yo voy a tener, bueno, espero no tener problemas con mi video, pues está hablando de esto, porque luego me mandan mensajes y me dicen, tú estás dando contenido muy, muy revelador. Pero aquellos que suben video de mujeres cumbiando, mujeres bailando, pues cumbia, bailando reggaetón, perreo, hacen videos diciendo malas palabras, unas hallanadas. Cuando a esa gente que hace videos así, yo digo, ¿por qué no se los censuran? ¿Por qué no les mandan un mensajito por ahí? Miren, hermanos, yo recibí una carta. Le voy a decir que yo recibí una carta. Bien, esa carta me la enviaron, no de aquí, de América, del continente americano. Me la mandaron desde por allá, de unas tierras, le voy a decir. Me enviaron una carta, hermano, donde me escribieron. Y yo, hermanos, ni quise a mantener ese récord, porque no, hermanos, porque no. Usted me comprende. No quise ni siquiera mantener ese récord allí, ¿verdad? Cuando yo la leí, mis hermanos, yo le voy a decir que ellos saben que yo hablo español, ellos no hablan español, pero yo te voy a decir que ellos se las ingenuan, ven cómo arreglan. ¿Usted me comprende? Para hacerle llegar a usted el mensaje. Entonces ellos me escribieron algo a mí, allí. Me escribieron algo en esa carta, ¿verdad? No amenazándome, no amenaza. Le voy a decir. Pero yo le voy a decir que esta gente que anda haciendo videos donde insultan a otros, donde las mujeres, los hombres prácticamente están desnudos ahí bailando y hacen esos videos, ahí no dicen nada. Pero vienes tú y hablas de la palabra del Señor y les empiezas a decir qué va a suceder por medio de la palabra de Dios. Como que hay antenas o hay radares por otros lados, yo no sé por dónde, porque esa carta a mí me la escribieron desde un país, desde una nación, porque es una nación que está muy lejos de Estados Unidos, ni siquiera está en el continente americano. Y esa carta venía dirigida por un grupo, voy a decir así, por un grupo de personas, donde ellos me escribieron, donde la carta dice, muy pocas personas, entre los millones de personas que hay y que tiene la tierra, muy pocos hay como tú. Y tú estás provocando que las personas dejen de estar dormidas y que abran los ojos. Y empezaba a decir otras cosas más, hermano. Mira, hermano, yo me deshice de eso. Le digo que me deshice inmediatamente porque yo no quiero tener contacto. No quiero tener contacto ni que me vengan a decir otras cosas, porque si yo hablo la palabra del Señor es porque la palabra es del Señor, porque hay una Biblia y esa Biblia que usted y yo andamos, que yo y usted tenemos, quiero decirle que le costó la vida a muchas personas, porque si usted se va a buscar cómo fue que esta Biblia nosotros ahora la tenemos en manos y cómo está traducida a nuestras lenguas, usted va a encontrar que esa Biblia que usted tiene ahora, que usted porta en sus manos y que a veces usted ni la quiere leer, ni la quiere estudiar, le costó vida y le costó sangre a muchos siervos y siervas de Dios.
Así que hermanos, un día nosotros todos vamos a rendir cuentas ante Dios. Tanto la iglesia como los que no son iglesia. Un día todos vamos a rendir cuentas ante el Señor. Y el Señor nos va a preguntar. Y el Señor nos va a confrontar las veces que nos hablaron la palabra. Las veces que nosotros escuchamos la palabra de Dios. Las veces que el Espíritu Santo habló a nuestras vidas. Y nosotros no quisimos, que bien obedecimos o no obedecimos a la voz del Espíritu Santo. Hermanos, un día vamos a ser llamados, sea que el arrebatamiento esté tan cerquita o como pueda estar un poco distante, porque dijo Jesús que la hora y el día que el Hijo del Hombre viene, solo lo conoce el Padre. Eso quiere decir que, como dijo Yeshua, será como un abrir y cerrar de ojos, y será como el relámpago, dice, que sale del oriente, dice, al occidente. O sea que eso será tan inminente. Será un evento muy sobrenatural. No crea usted que es un evento natural. Por eso hay gente que se ríe y se mofa y hasta hacen memes. Hasta hacen memes de que, ay, a estos aleluyas van a flotar, jajaja, se van a quedar en la primer nube, dicen. Y otros dicen, ay, sí, aquí esperando que esos aleluyas se vayan, jajaja. Y así hacen burla del arrebatamiento de la iglesia. Y otros diciendo, ay, sí, cuando vienen los carros de los ovnis. Miren, hablan de los ovnis porque no entienden, como no leen la Biblia, no entienden que son demonios. Les ponen grises, les ponen azules, les ponen platinos que vieron ovnis color plata. ¿Sabe por qué el demonio los engaña así de esa manera? Esa gente que ha tenido esas experiencias así, ¿sabe por qué los engañan así? Porque como no leen la Biblia, pero la Biblia te habla. La Biblia dice quiénes son esos seres. La Biblia explica, pero como no leen la Biblia, como el Señor me dice a mí, todo lo que tú quieres saber está allí. Así me ha dicho el Señor. Todo lo que tú quieres saber, Magali, está en la palabra. Señor dice, clama a mí. En otras versiones dice, llámame, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Pero no, a veces nosotros andamos buscando que sutanito menganito nos diga. A veces nosotros andamos buscando allá al filósofo. A veces nosotros andamos buscando por allá aquel que no conoce a Dios y ni tiene palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿por qué cree que eso de los ovnis? Porque no leen la palabra del Señor. Allá Efesios 6, el apóstol Pablo escribió cómo ellos están jerárquicamente en orden. Los principados no bajan a la tierra, ellos no pueden bajar. Los otros que siguen después de él son dos grupos que no pueden bajar a la tierra. Y hay otros grupos que sí pueden y que tienen que buscar cuerpos, tienen que buscar personas para hacer las maldades. Pero esto lo dice la Biblia, lo explica la palabra del Señor. Así de que, mire, esas personas que hacen video, diciendo jayanadas, diciendo grandes malas palabras, sacando gente desnuda allí. No, esos videos no son censurables. Pero usted trae un video hablando de la palabra del Señor, ya luego te dicen que tengas cuidado con tu contenido. Porque tu contenido es muy revelador. ¿Sabe por qué? Porque quieren tener a la gente dormida. Quieren tener a la gente entretenida. Y la palabra del Señor no es para entretener. La palabra de Dios es para transformar vidas, para transformar la mente y el corazón. Entonces ya me extendí bastante, hermanos, porque entré a esto del nuevo año que está entrando Israel y entré a lo que está pasando en México, como allá en Sudamérica, lo que está viviendo Sudamérica. Mis hermanos, yo no soy política, ¿verdad? Yo no soy política, yo no soy política, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con la historia de la iglesia cristiana. Y como yo se lo vengo diciendo a ustedes del año pasado, desde que empezó lo del virus, del corona, ¿verdad? No voy a terminar de decir la palabra, yo se lo vengo diciendo, que vamos a ver cosas mayores,
que vamos a ver otras cosas, hermanos, como dice la Biblia, que ni nuestros antepasados vieron esas cosas. ¿Ah? Porque todo eso aclama, la misma naturaleza gime, dice la palabra del Señor, que la misma naturaleza gime ante Dios, porque esta tierra ya no soporta tanto pecado, esta tierra ya no soporta tanto maldad, esta tierra ya no soporta tanto derramamiento de sangre. Sí, mis hermanos, esta tierra, mira, hermanos, hay cosas que mejor ni la voy a pronunciar, ni la voy a decir, pero es que la maldad del hombre ha llegado, hermanos, la maldad ha llegado. Es que, hermano, yo no sé si decirlo o no. Hoy en día, hermanos, hasta existen granjas de niños vendiendo a los niños como que los niños son una mercadería. Si hablamos de la eutanasia, hablamos del aborto, ay, hermanos, mira, hermanos, me pueden, no sé qué puede pasar, hermanos, con mis videos si yo empiezo a hablar de todas esas cosas, hermanos, como me estaban escribiendo allá de un país que yo le digo, de una nación que yo le digo, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, yo me pongo en las manos del Señor, que sea el Señor, guardándome, que sea el Señor guardándolo a usted. Busquemos cada día siempre al Señor en nuestro vivir diario. Sabemos que a la casa del Señor también vamos a adorar, vamos a darle nuestra adoración al Señor, pero también no olvidemos que nuestra vida es un altar al Todopoderoso. Hermanos, no olvidemos que nosotros, mis hermanos, tenemos que adorar al Señor en todo tiempo, no solamente, ¿verdad?, en los tiempos buenos, sino también en aquellos tiempos que sufrimos. Somos carta abierta al mundo. Donde quiera que vayamos, están viendo nuestro testimonio, nuestro vivir. Yo sé que a veces quieren que el cristiano aguante toda clase de cosas, ¿verdad? A veces hasta en los trabajos te quieren acosar mucho porque eres creyente, se quieren burlar de ti y quieren que tú no digas nada, que te quedes con la boca cerrada, ¿verdad? A veces te prueban con palabras, con argumentos, a ver cuánto tú conoces de la palabra, a ver qué tú dices, a ver qué tú respondes. Y a veces el creyente que va empezando, no comprende estas cosas. A veces hay creyentes que van comenzando como que no soportan la embatida y luego pues como que se desesperan y huyen, ¿verdad? Pero después se dan cuenta y dicen, pues si hubiera soportado un poco y no me hubiera salido, ¿verdad?, de las cosas de Dios, porque ahora me ha ido peor. Pero no es tarde para regresar. Porque yo le digo esto, porque yo, los años que tengo de vida son los años que tengo de estar en la iglesia. Y como creyente, tú no solo vas a sufrir allá afuera en el mundo, también sufres dentro de la iglesia. No estoy diciendo que todos los hermanos son iguales y todos los pastores son iguales, ¿verdad? Hay siervos verdaderos de Dios, como hay siervos que no son de Dios porque Dios no los puso. Asimismo, hay hermanos que tienen el amor de Dios en su corazón, como hay hermanos, ¿verdad?, que van a estar dentro de la iglesia, pero no están convertidos, solamente están arrepentidos, pero no están convertidos. Entonces, mis hermanos, tenemos que comprender y entender todas estas cosas. Porque lo digo, porque estamos hablando de la historia de la iglesia de Cristo. Entonces, en breves palabras, lo que yo le quiero decir a usted, que caminar caminar como creyente del Señor, yo le digo, ármese de paciencia, porque no nacemos con la paciencia. Aprendemos a ser paciente. No nacemos con la paciencia. Y también el amor de Cristo es Dios que nos pone su amor dentro de nuestros corazones. Y con el amor de Cristo es como nosotros vamos a soportar muchas cosas. Es muy necesario. En el primer capítulo de la historia de la iglesia vimos que es necesario, ¿verdad?, que el mensajero, el predicador sea
bautizado con Espíritu Santo y fuego, con el Espíritu Santo de fuego. Es necesario que sea bautizado en Espíritu Santo y fuego. Y también yo me atrevería a decir que sea una persona transformada con el amor de Cristo. Me atrevería a decirlo. En mi caminar que he tenido como creyente, ¿verdad? Me atrevería a decir eso. Porque con el amor de Cristo vas a perdonar. Con el amor de Cristo vas a ser paciente. Con el amor de Cristo vas a soportar las pruebas. Con el amor de Cristo, es que es tan grande el amor de Dios. Por eso dijo Yeshua que en 2 mandamientos se encierra todita la ley. Usted quiere cumplir los 613 mandamientos y preceptos que Dios le dio a Israel, pues solo se encierran en 2. Yeshua lo dijo: ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y tu corazón. Y el segundo, dijo Yeshua, segundo mandamiento es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque usted a su prójimo, usted no le va a hacer daño, usted no le va a robar, usted no le va a quitar la mujer a su prójimo. Usted no le va a hacer daño a su prójimo porque usted lo ama como que fuera usted mismo. Usted quiere cumplir toda la ley, usted quiere cumplir la palabra de Dios, dijo Yeshua, que solo se encierran en 2 mandamientos. Y aunque usted haga todos los ayunos que usted quiera hacer, aunque usted supere a Moisés en ayunos, aunque usted, ¿verdad?, sea un misionero que recorra la tierra más que como la recorrió Pablo, ¿verdad? Pero dice el Señor que todo se cumple en esos 2 mandamientos. Que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, que amemos a Dios. Sobre todo, amemos a Dios. Y luego dice que el segundo mandamiento es semejante a este: ama a tu prójimo, ámalo, dice, ámalo como a ti mismo. Y hubo un joven que le dijo a Yeshua, cuando Dios le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Yeshua le dio una enseñanza, le habló del samaritano, del buen samaritano, le habló del buen samaritano. Y quizás otro día vamos a ver eso, porque ¿verdad? Cuando al final le dice a Yeshua: para ti, ¿quién fue el buen samaritano? Cuando Yeshua le pone los ejemplos y le dice al joven, ¿verdad? Para ti, después que escuchó la enseñanza, le dice: para ti, ¿quién es el buen samaritano? ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a entrar. Historia de la iglesia cristiana. Vamos a ver si avanzamos, porque esto está un poco largo. Nos quedamos en la iglesia perseguida del año 100 después de Cristo al año 313 después de Cristo. Fue el periodo de esta iglesia, de la iglesia perseguida. Desde el reinado de Trajano al de Antonino Pío, del año 96 al 161, está hablando de los de emperadores. Aquí, Trajano era un emperador, Antonino era otro. El cristianismo no se reconoció, en ese tiempo no se reconoció, hermanos, porque los emperadores eran enemigos del pueblo del Señor, aunque tampoco se persiguió severamente. Hubo como una pausa allí, hermanos, porque dejaron de perseguir, dice, a la iglesia. Bajo los emperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, Pío, quienes con Marco Aurelio se les conoció como los 5 buenos emperadores. Bueno, hasta estos 5 emperadores, pues las cosas estuvieron más apacibles. No se podía arrestar a ningún cristiano sin una querella definida y comprobada. El espíritu de la época era más bien pasar por alto la religión cristiana, con todo cuando se formulaban cargos y los cristianos rehusaban retractarse. Los gobernantes se veían obligados, aún en contra de su voluntad, a poner en vigor la ley y ordenar su ejecución. Algunos mártires prominentes de la fe durante estos reinados fueron Simeón, que es Simón. Busque a Marcos 6:3, dice. Dice que él fue el sucesor del apóstol Santiago, como cabeza o obispo de la iglesia en Jerusalén.
Este también, como aquel, fue un hermano menor de nuestro Señor. Se dice que llegó a una edad avanzada. Lo crucificaron en el año 107 después de Cristo, por orden del gobernador romano de Palestina durante el tiempo de Trajano. Ignacio, obispo de Antioquía en Siria, estaba más que dispuesto a ser un mártir. En su camino a Roma escribió cartas a las iglesias esperando no perder el honor de morir por su Señor. Lo arrojaron a las fieras en el anfiteatro romano en el año 108, año 110 después de Cristo. Aunque la persecución durante estos reinados fue menos severa de la que se desató sobre la iglesia, poco después hubo muchos mártires, además de estos dos hombres distinguidos. El mejor de los emperadores romanos y uno de los más prominentes escritores de ética fue Marco Aurelio. Marco Aurelio fue uno de los 5, acuérdese, uno de los 5 mejores emperadores de Roma, quien reinó en el año 161 al año 180 después de Cristo. Su estatua ecuestre aún está en pie en el lugar de la antigua capital de Roma. Sin embargo, este hombre y recto gobernante fue un encarnizado perseguidor de los cristianos. Procuró restaurar la antigua sencillez de la vida romana y con ella la religión antigua. Se oponía mucho a los cristianos como innovadores. Muchos miles de creyentes en Cristo eran decapitados o devorados por las fieras hambrientas en Aurena. Mire, empezó con Nerón. Y bueno, hubieron algunos que estuvieron allí, ¿verdad? Tranquilos, pero el Marco Aurelio, pues, ¿verdad? Se le metió ese mal espíritu de perseguir, ¿verdad? Dice aquí, eran decapitados, devorados por las fieras hambrientas en la arena. Entre la multitud de mártires de estos años solo mencionaremos 2. Aquí va Policarpo. Le dije que después iba a hablar de Policarpo, pero aquí hay una parte de él y vamos a hablar de él. Policarpo, obispo de Esmirna, en Asia Menor, murió en el año 155 después de Cristo, cuando lo llevaron ante el gobernador y lo instaron a maldecir el nombre de Jesucristo. Contestó: 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría maldecirle? Mi Señor y Salvador. Lo quemaron en la hoguera. Justino Mártir fue un filósofo que continuó enseñando después de aceptar el cristianismo. Se trataba de uno de los hombres más capaces de su época y uno de los principales defensores de la fe. Sus libros aún existentes ofrecen mucha valiosa información acerca de la iglesia a mediados del segundo siglo. Su martirio ocurrió en Roma en el año 166 después de Cristo. Después de la muerte de Marco Aurelio, en el año 180 después de Cristo, siguió un periodo de confusión. Los débiles e indignos emperadores ocupaban tanto de la guerra civil o de sus propios placeres que no prestaban mucha atención a los cristianos. Sin embargo, Septimio Severo, emperador, en el año 202 después de Cristo, una terrible persecución que duró hasta su muerte en el año 211 después de Cristo. Severo tenía una naturaleza morbosa y melancólica. Fue muy riguroso en administrar disciplina y procuraba en vano restaurar las decadentes religiones de otros tiempos. En todas partes la persecución contra la iglesia hacía estrago, pero era más severa en Egipto y en el norte de África. Leonidas, el padre del gran teólogo Orígenes, murió decapitado en Alejandría en el año 203 después de Cristo. Las fieras hicieron pedazos a Perpetua, una mujer noble de Cartago, y a Felicitas, su fiel esclava. Tan cruel era el espíritu del emperador Septimio Severo que muchos escritores cristianos lo consideran el anticristo. Bajo los numerosos emperadores que siguieron en rápida sucesión, la iglesia quedó en el olvido durante 40 años. En todo el imperio, el emperador Caracalla, en el año 211 al año 216 después de Cristo, confirmó la ciudadanía a cada persona que no fuera esclava. Por cierto, un beneficio para los cristianos, pues ya no podían crucificarlo ni arrojarlo a las fieras a no ser que fuesen esclavos, pero en el reinado de Decio, en el año 249 al 251 después de Cristo, se volvió a desatar una terrible persecución. Por fortuna, su reinado
fue muy corto y con su fallecimiento cesó por un tiempo el aniquilamiento de cristianos. Mira, hermanos, si usted se va, voy a hacer aquí, poner una señal. Si usted se va a la historia de todos estos emperadores, hermanos, ¿verdad? Cuando yo estuve en la escuela secular, hermanos, como en aquel tiempo, ¿verdad? No había plataformas como hoy, no había YouTube, y pues mi infancia y mi juventud era diferente al tiempo de hoy, como que en las escuelas o las editoriales, algo así, tenían otra forma, ¿verdad? De trabajo. Y yo recuerdo que, y creo que la educación también tenía era otro sistema. Yo recuerdo que a mí me dejaron un álbum de gobernantes. Y también entraban emperadores. Tú comprabas allá le decíamos, comprábamos, no eran calcamonías, pero eran unas como tipo postales así, pequeñito. Y tú con engrudo o resistol, con pegamento, pegabas esa gráfica así. Y la pegabas en el cuadro donde te daba una pequeña historia. Y que eso lo hacían los maestros para ver si tú estabas aprendiendo. Entonces, yo le voy a decir que yo aprendí con muchos, sí leyendo, pero aprendí como con mucho dibujo, ¿verdad? Y también el Señor a mí me da mensajes así como con muchas gráficas. Y a veces cuando yo las cuento, se oyen, ¿verdad? Por ejemplo, a veces mi mamá, mi hermana, a veces alguna amiga, ¿verdad? Alguna hermana cuando yo lo contaba me dicen, ¡ay, qué sueño tan largo! Me dice, ¡qué sueño tan largo! ¿Y cómo te acordás? Y me dicen, ¡ay, no, ese sueño no es pequeño! Vos ya ni me acuerdo ni por dónde comenzaste. Pero lo que pasa es que como es una gráfica la que tú estás viendo, ¿verdad? Y son con colores y todo eso. Y eso como que, eso de estar dando detalles y todo eso como que hace largo. Pero cuando usted ve la vida de estos emperadores que perseguían las iglesias, fíjense, hermanos, que por más malos que ellos fueran y más villanos que ellos fueran, ellos no vivían mucho tiempo. Y aparte de que no vivían mucho tiempo, fíjense, hermanos, que los emperadores de Roma, si usted estudia la vida de ellos, la vida personal de ellos, el Nerón tenía trastorno. Este Caracalla tenía trastorno. El Calígula tenía trastornos. O sea, tú te vas a encontrar que estos emperadores, hermanos, como ellos mismos los llamaban dioses, y también ellos, ¿verdad? Tenían que ser adorados como dioses, y ellos estaban relacionados con las imágenes, los ídolos y todo esto, hermanos. Pues, hermanos, sufrían posesiones demoníacas también, cuando tú te vas a estudiar la vida personal de ellos. Y mira que los creyentes en aquel tiempo estaban siendo perseguidos por este tipo de personajes. Dice aquí, después de la muerte de Decio siguieron más de 50 años de relativa calma, aunque a veces habían breves periodos de persecución. En una de esas épocas, en 257 después de Cristo, y bajo Valeriano, murió el célebre Cipriano, obispo de Cartago y uno de los grandes escritores y líderes de la iglesia en ese periodo, así como el obispo romano Sexto. Bueno, hermanos, los romanos tenían nombres así, tenían unos nombres, mire, este se llamaba Sexto, como escribir. ¿A qué grado vas tú? A sexto grado, ¿va? Así, Sexto. Sexto. Decio, Caracalla. Aquí hay unos nombres, hermanos, que, bueno, más adelante si llegamos allí va a escuchar usted unos nombres que dice aquí, la última y más sistemática y terrible de todas las persecuciones fue durante el reinado de Diocleciano. Es que yo no sé, es que no habían otros nombres más bonitos, o por lo menos inventarse otros nombres, otro tipo de nombre. El reinado de Diocleciano y sucesores de 303 a 310 después de Cristo. En una serie de edictos se ordenó
quemar cada ejemplar de la Biblia, derribar las iglesias. Este Diocleciano, vamos a ver más adelante, este Diocleciano hizo una quemazón, hermanos, que ahora nos ayudaría a nosotros. Pero mire cómo es Satanás, mire cómo es el diablo, bien malo, hermanos. Derribar a las iglesias levantadas por todo el imperio durante el medio siglo de relativa calma, quitar la ciudadanía a quienes no renunciasen a su religión. Mire, hermanos, les quitaba la ciudadanía a este maligno, hermanos, a su religión cristiana y dejarlos sin la protección de la ley. ¿Cree usted que era una persona buena eso, hermano, que era de una mente sana hacer eso? Dice, en algunos lugares reunían a los cristianos en sus templos y los incendiaban. O sea, que quemaban a los cristianos allá dentro de los templos, hermano. Así perecían los creyentes dentro de sus paredes. Se decía que el emperador Diocleciano erigió un monumento con inscripción en honor de la... Es que sí que estaba, pero re mal este hombre. Dice, en honor de la exterminación de la superstición cristiana, porque él la tomaba así, que los creyentes era una superstición. Sin embargo, 25 años después del cristianismo se convirtió en la religión oficial del emperador, de la corte y del imperio. Los inmensos baños de Diocleciano en Roma se construyeron mediante trabajo forzado de esclavos cristianos. Miren, hermanos, las pirámides de Egipto fueron levantadas por los obreros que tenían allá esclavizados en Egipto. Y los baños de Diocleciano fueron levantados por los esclavos cristianos. Sin embargo, 12 siglos después de Diocleciano, y que así es el diablo, hermanos, el diablo quiere construir con los hijos de Dios, es un perverso. Aquí dice, sin embargo, 12 siglos después de Diocleciano, Miguel Ángel transformó una parte del edificio en la iglesia de Santa María degli Angeli, consagrada en el año 1561 después de Cristo, que todavía se usa para la adoración católico romana. Diocleciano abdicó al trono imperial en el año 300. Miren lo que terminó este hombre, hermanos. O sea, como ellos son reyes, ellos no pueden decir renuncio. Ellos tienen que decir abdico. Él abdicó al trono imperial en el año 305 después de Cristo. Pero sus subordinados y sucesores, Galerio y Constancio, siguieron la persecución durante 6 años. Constantino, el hijo de Constancio, como coemperador, y quien para ese tiempo no profesaba ser cristiano, expidió su memorable edicto de tolerancia en el año 313 después de Cristo. Por esta ley se aprobó el cristianismo. Vino, hermanos, por medio de un edicto de tolerancia en el año 313, anote si quiere, después de Cristo. Por esta ley se aprobó el cristianismo. Su adoración se legalizó porque no era legalizado. Y toda persecución cesó para no volverse a renovar mientras duró el Imperio Romano. La iglesia perseguida, formación del canon del Nuevo Testamento, el desarrollo de la organización eclesiástica, desarrollo de la doctrina. Mientras que el hecho sobresaliente en la historia de la iglesia en los siglos II y III fueron las persecuciones imperiales, se puede decir por otra parte que se producían grandes adelantos en la condición, organización y vida de la comunidad cristiana. Consideraremos ahora algunos de estos. Ya hemos visto que el escrito del Nuevo Testamento se terminaron poco después del principio del segundo siglo, quizás en el año 110 después de Cristo. Sin embargo, el establecimiento de estos libros, y solo de estos como el canon o regla de fe con autoridad divina, no fue inmediato.
No todos estos libros se aceptaban en todas partes como escritura inspirada. Algunos de ellos, especialmente Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro y Apocalipsis, los aceptaron en Oriente, pero por muchos años los rechazaron en Occidente. Por otra parte, algunos libros que hoy no se consideran parte de la Biblia también se aceptaban y leían en el Oriente, tales como El Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé. Mira, hermanos, yo tengo un libro allí que habla. Yo tengo allí un libro que se llama The Lost Book of the Bible. Y ahí está el libro del Pastor de Hermas y está también la Epístola de Bernabé. Pero bueno, va a ser después que yo le puedo traer eso a usted y tengo que traducirlo porque está en inglés. Yo lo leo en inglés, pero lo traduciría para usted al español. La enseñanza de los 12 apóstoles y el Apocalipsis de Pedro. Gradual y lentamente los libros del Nuevo Testamento como hoy los tenemos alcanzaron la prominencia de escrituras inspiradas y los demás libros poco a poco perdieron vigencia en las iglesias. Los concilios que se celebraban de tiempo en tiempo no escogieron los libros para formar el canon. Más bien los concilios ratificaron la elección ya hecha por las iglesias. No puede darse ninguna fecha precisa del completo reconocimiento del Nuevo Testamento tal como lo tenemos en la actualidad, pero no puede fijarse antes del año 300 después de Cristo. Cualquiera que lea el volumen del Nuevo Testamento apócrifo y compare su contenido con nuestro Nuevo Testamento verá de inmediato por qué esos libros se rechazaron finalmente del canon. Bueno, hermanos, que tiene cosas, hermanos, que los hicieron pensar a ellos, pues, hermano. Dice aquí, mientras vivieron los primeros apóstoles, el respeto general hacia ellos como elegidos de Cristo, fundadores de la iglesia y hombres dotados de inspiración divina, los convertía en los indiscutibles líderes y gobernantes de la iglesia hasta donde era necesario el gobierno. Cuando Lucas escribió Hechos y Pablo escribió a los filipenses y a Timoteo los títulos obispo y ancianos, presbíteros, se aplicaron libremente a los mismos funcionarios de la iglesia. Sin embargo, 60 años después, alrededor del año 125 después de Cristo, encontramos que los obispos estaban por doquier gobernando a la iglesia. Cada uno mandaba en sus propias diócesis con presbíteros y diáconos bajo su autoridad, como en el año 50 después de Cristo. El concilio de Jerusalén estaba compuesto de apóstoles y ancianos y expresaba la voz de toda la iglesia, tanto de ministros si acaso lo sabía, lo cual es dudoso, y de laicos, pero durante el periodo de persecución, sin duda después del año 150 después de Cristo, solo los obispos eran los que celebraban los concilios y dictaban las leyes. Escucha, hermano, los obispos, no los pastores, porque bueno, hermanos, no tengo aquí una pizarra para escribirle cómo es que ellos estaban jerárquicamente. Mira, hermanos, estaban los apóstoles, el presbiterio. Tengo que hacerle como un organigrama a usted. Pero en el presbiterio estaban los ancianos, los obispos, el mismo Pedro se llama anciano, lo llaman anciano. Entonces, apóstoles, presbiterio, en el presbiterio estaban los ancianos, los obispos. Entonces, los obispos supervisaban. Los obispos eran como supervisores. Los obispos supervisaban
a los pastores. Los obispos supervisaban a los pastores. Vamos a hablar de los apóstoles. Los apóstoles tenían un concilio. Y en el concilio había un encargado que era, a ver, ayúdeme, Santiago apóstol. Mire, Santiago apóstol era el encargado. Los apóstoles tenían un concilio donde el encargado era, por la luz no se puede ver bien, y como escrito con lápiz, era Santiago. Y los apóstoles trabajaban con un presbiterio, donde el presbiterio habían ancianos y habían obispos, y los obispos supervisaban a los pastores. En el concilio de los apóstoles no existe la palabra presidente. No existe. Y aquí, cuando los apóstoles ministraban este presbiterio, donde estaban los ancianos y los obispos, ¿verdad? Tampoco vamos a encontrar la palabra presidente, cabeza. No vamos a encontrar esa palabra. Entonces, ellos trabajaban, el obispo supervisaba a los pastores. Así era esto. Así era como ellos trabajaban. Dice, los obispos eran los que celebraban los concilios. Ellos llegaban a celebrar. Los obispos llegaban a celebrar los concilios porque venían ya con la orden de acá arriba, de donde le estoy hablando. Así era como estaba gobernada la iglesia del Señor. Nosotros hoy ya no tenemos ese modelo. Todavía hay iglesias que trabajan un poco parecido. Dice, los obispos eran los que celebraban los concilios y dictaban las leyes. La forma episcopal de gobierno llegó a ser dominante, escuche, y universal. Se empezó a darse un dominio. No hay historia de ese tiempo que nos diga los pasos conducentes a este cambio de organización, pero no es difícil encontrar sus causas. La pérdida de la autoridad apostólica, escuche, hubo una pérdida de autoridad apostólica. Pero escuche lo que dice, escuche. La pérdida de la autoridad apostólica, porque todos estos apóstoles, voy a escribirlo bien en grande. Lo voy a escribir con lapicero para que se vea más. Todos estos apóstoles, voy a poner la palabra así. Todos los apóstoles del Señor, que eran 12. ¿Por qué hice un círculo? Porque ellos trabajaban en conjunto y unidad. No cada quien jalando por su lado. No cada quien jalando por su lado. Y conste que Pablo, apóstol a los gentiles, y Pedro, apóstol a la diáspora israelita. Pablo, apóstol a la iglesia gentil. Pedro, Santiago, que era el encargado del concilio, hermano de nuestro Señor Jesucristo, para la iglesia de Jerusalén.
Y a pesar de eso, estaba unida, no como hoy. Cada quien jala por su lado y cada concilio jala por su lado y cada concilio crea su reglamento. Pero este diseño, aquí dice que se vio dañado. Voy a escribir aquí. Este diseño se vio dañado cuando ya no hubo más apóstoles. Este diseño se vio dañado cuando ya no hubo más apóstoles. La pérdida de la autoridad apostólica hizo necesario elegir nuevos líderes. Los grandes fundadores de la iglesia, Pedro, el que primero aparece, no es Pablo, es Pedro. Pedro, Pablo, Santiago, el hermano del Señor, y Juan, el amado. El último de los apóstoles habían muerto sin dejar hombre de su talla. Es que eso es lo que sucede cuando se habla hoy del ministerio apostólico. Que ellos ya no se encontraron hombres de ese calibre, de esa talla. Yo no quiero dañar a nadie, ofender a nadie con lo que estoy diciendo, porque lo dice la historia de la Iglesia de Cristo, no lo dice Maggie, no lo dice Maggie. Y a veces a mí cuando me han visto en persona me han dicho, quiero hacerte una pregunta, sí, tú estás en contra de los pastores, y yo le digo, en ninguna manera. Y estás en contra de los apóstoles modernos, y yo le digo, en ninguna manera estoy en contra de ellos. Lo que sucede es que cuando tú vas a estudiar la historia de la iglesia, tú te vas a encontrar que hay un modelo que desapareció. Tristemente desapareció ese modelo. Y una vez yo hice una pregunta en el Instituto Bíblico y mi pregunta fue, ¿por qué los apóstoles no dejaron más apóstoles? Porque si ellos, no estoy diciendo que fue un error de ellos ni es una crítica, sino que si los apóstoles hubieran levantado más apóstoles y les hubieran ungido o les hubieran impuesto las manos y decirle Clemente, decirles Simón, aquí les dije quiénes fueron los primeros mártires, Simón, Ignacio, Policarpo, a ti te transferimos este ministerio apostólico. Y Policarpo, y Simón, y Justino Mártir, y Ignacio, obispo de Antioquía de Siria, hubieran traspasado después, cuando ellos murieran, ese legado, hubieran traspasado ese ministerio a otros, y a otros, y a otros. ¿Usted me comprende? No es que yo estoy en contra. No es que yo me opongo, porque cuando a mí me han encontrado en persona, ¿verdad? Me han hecho preguntas así, ¿verdad? Me han dicho, quiero hacerte esta pregunta. Pero la cosa es, cuando tú te vas a estudiar la historia de la iglesia, cuando tú decides, porque yo le voy a decir, en mi sketch de Magali, de mis metas personales, nunca estuvo ir a un instituto bíblico, mucho menos a una universidad teológica. Si tú te encuentras con la Magali personal, mis metas eran otras. Y como a mí me decían, usted es buena comunicadora y puede montar su propio negocio. Y yo intenté tener negocios. He intentado tener negocios. Y yo le voy a decir algo. Hasta ahora el Señor sabe por qué, sabe el Señor por qué no lo ha permitido. Pero no estaba en mis metas estar en un instituto bíblico. Nunca jamás lo estuvo. Porque yo he estudiado secularmente. Y si yo te enseño mi profile, si yo te muestro mi background,
tú te vas a encontrar allí todo lo que yo he estudiado. Y a mí me educaron para educar niños en la temprana edad. A mí me educaron para trabajar en una oficina contable. A mí me educaron para trabajar con niños especiales, con niños con diferentes síndromes, para trabajar con personas ancianas. Como ya le digo, mis metas eran otras, pero cuando el Señor en el año 2011 me dice, voy a prepararte con mi palabra. Entonces, cuando el Señor me dice eso, yo me quedé así, ¿verdad? Me quedé. Yo dije, bueno, me quedé así, sin entender nada. Y de repente por ahí conocí una mujer, esposa de un pastor. Esposa de un pastor. Que esa mujer se le metió. Y es que se le metió a ella. Y yo llegué a comprender a la tercera vez, yo, Maggie, como que se me encendió el foquito allá dentro del cerebro. Como que mi foquito allá adentro hizo así. ¡Pum! Se encendió. Y yo comprendí que de lo que ella me hablaba, su insistencia de ella, realmente era el Espíritu Santo incomodándola a ella. Entonces yo dije, Magali, sé entendida lo que esta mujer te está hablando, porque esa insistencia que ella tiene realmente no es de ella. Y yo entendí cuando ella me dijo, Maggie, en la iglesia, aquí en la iglesia tenemos instituto bíblico. Cuando ella me habló de instituto bíblico, hermanos, yo iba a cursos a aprender a hacer algunas cosas. Yo estuve en la escuela de inglés aquí. Iba a talleres y talleres y talleres. Me la pasé más de 3 años en puros talleres, workshop para cuidar niños. Pero cuando ella me habló de instituto bíblico, me quedé, ¿verdad? Y yo le dije, ¿qué es lo que enseñan en el instituto bíblico? Yo tenía escuela dominical en la iglesia, me daban escuela dominical, pero la escuela dominical, sí te habla de la palabra del Señor, pero, necesitas ir más adentro, entonces, del conocimiento, pues, de la palabra. Entonces, yo le dije a ella, ¿qué es eso del instituto bíblico? ¿Cómo es? Y ella me explicó un poquito. Me dijo ella, tienes que venir aunque sea a la orientación. Me dijo ella, para que veas cómo es. Y ya me dijo, el director se llama así, estamos comenzando. Yo no fui a un curso de 1 mes, 2 meses, hermanos, a capacitaciones. Yo no fui a nada de eso, sino que un instituto bíblico real y un instituto registrado. Serio, pues, hermanos, serio. Entonces, me dijo ella, vente tal día, esto y lo otro. Y me recomendó muy bien al director, porque yo le dije, hábleme de quién lo dirige y de quién lo conduce. Porque, en lo personal, yo soy una persona así. Cuando yo no conozco un lugar o algo así, yo, ¿me entiende? Pues, quiero conocer un poco normal, como toda persona. Entonces, ella me habló muy bien del director y ella me dijo, tenemos maestros calificados, tenemos maestros siervos de Dios. Los maestros aquí no son maestros seculares que no conozcan a Dios. Bueno, ella me habló muy bien. Me habló también que yo dije, quiero conocer. Y así fue. Ella me presentó al director, ¿verdad? Después el director me habló un poco cómo era todo. Llegué a la noche, llegué a registrarme y yo dije, Dios mío, ayúdame, porque yo trabajaba de día y mi trabajo era cansadito. Después que vienes de estar con 8 niños, 10 niños, tú estás súper agotado, tu mente está agotada porque tú has dado tu energía, tu atención
durante todas esas horas a criaturitas. Y todavía seguir en la noche. Todavía seguir en la noche y que tu mente, pues, tiene que estar allí tu mente, porque entonces ¿para qué vas a estudiar? Bueno, hermanos, si yo le pedí al Señor, y yo le dije, Señor, tú me has dicho que me vas a preparar en tu palabra. Le dije yo al Señor, dame la fuerza. Y yo le dije al Señor, dame la sabiduría, Padre, yo te pido a ti. No me tomo de mis talentos, le dije yo al Señor, ni de la inteligencia que tú me has dado, sino pido de tu fuerza. Te pido a ti que me ayudes. Hermanos, y ahí estuvimos. Y el enemigo también me hizo mucha guerra. Desde allí el enemigo se levantó en guerra. El primer día que yo fui a orientación, el enemigo se manifestó. Él se manifestó y se dejó ver bien claro quién era él. Hermanos, y me lanzó una amenaza bien fuerte. Desde allí el enemigo la agarró con más enojo contra mi vida. Y cada año que pasaba en el instituto bíblico, yo ya casi me daba la corrida. Yo ya casi me daba la corrida, porque cuando yo llego al segundo año, el instituto bíblico, los desafíos se hicieron más fuertes a mi vida, de una manera que usted no tiene idea. Cuando yo llego al tercer año bíblico, las cosas se empeoraron, se pusieron peor, peor, peor. Yo le digo que fue cuando empecé a agarrarme más del Señor. Y yo le digo que cuando usted está en un mero fuerte de la batalla, no se extrañe si lo llega, que las personas que están con usted ayudándole en oración, no se extrañe usted si de repente ellos desaparecen del panorama. Porque a mí me lo llegaron a decir, esto está tan fuerte, hermana Magali, que hasta aquí le vamos a ayudar y siga usted, agárrese de Dios. Pero ha habido una persona en mi vida que siempre me ha ayudado en todo momento y es mi mamá. La única persona que a mí hasta ahora siempre me ha ayudado en oración y no se ha pegado la corrida ha sido mi mamá. Ha sido mi mamá. Porque incluso, hermanos, hay cosas, bueno, que no las puedo hablar aquí en público, hermanos, pero cualquiera me puede decir, su pastor no oraba por usted. Sí, mi pastor oraba por mí, pero una vez hasta mi pastor me dijo a mí, hermana Magali, su lucha es tan fuerte que esa lucha que usted está ahora, yo no la he vivido, me dijo el mismo pastor. No la he vivido. Pero sigo orando por ti, hija, que Dios te ayude y que Dios te dé la fuerza para que soportes y para que aguantes. Hermanos, al llegar al cuarto año de instituto bíblico, yo estaba prácticamente sin fuerzas. Pero yo seguía adelante, le pedí al Señor, era tan terrible aquello, le digo. Pero el Señor me ayudó. No me abandonó el Señor. Hubieron dos personas que no me abandonaron. Dios y mi mamá, que siempre me ayudaba en oración. Como le digo, la única que me ha ayudado siempre, siempre en oración y que no se ha pegado la corrida hasta hoy ha sido mi mamá. Aparte del Dios Todopoderoso, porque el Dios Todopoderoso siempre te va a ayudar a ti en toda prueba. Si usted se agarra del Señor. Cuando me llega la noticia, ¿verdad?, que van a abrir la Universidad Teológica, ¿verdad?, yo estaba muy alegre. Necesitaba más fondos económicos para seguir la Universidad Teológica. Y yo dije al Señor, Señor, le dije yo al Señor, más fondos económicos para poderme pagar la Universidad Teológica. Ayúdame, Padre. Bueno, hermanos, me fui a buscar un empleo. Hermanos, que salía de un empleo y después entraba a otro. Hermanos, trabajaba, me levantaba desde las 6 de la mañana y salía de mi casa como a las 6:40 de la mañana y llegaba a mi casa hasta como las 9 de la noche.
cerca de las 9 de la noche, y a veces llegaba exacto a las 9 de la noche, y a veces no había comido nada, no había comido cena ni nada, me ponía a comer esa hora. Hermanos, mis defensas se fueron así, se fueron para abajo. Mis defensas se fueron para abajo, me agarré una bacteria en el estómago. Y esa fue la detonante de lo que estaba pasando en mi estómago. Hermanos, yo le digo que me encontré en otra situación, le digo. Que Dios me ayudó. Dios me ayudó a salir adelante. Dios me levantó. Hermanos, y luego pues me llegué a graduarme de la Universidad Teológica para el año 2000 en julio del 2019. Y creo que en el año 2019 para en septiembre, creo. Para en septiembre comencé las clases del masterado en teología. Comencé el máster en teología. Y le cuento que yo, cuando salí del Instituto Bíblico, yo busqué otras universidades. Y donde yo llegué me dijeron, ¿verdad? ¿Qué quiere usted estudiar? Y yo les dije, me dijeron, ¿verdad? Me preguntaron por mi nivel educativo. Entonces yo les dije, quiero estudiar apología. Y miren, hermanos, que las 4 universidades que yo anduve, ¿verdad? Buscando información, me dijeron, le recomiendo que siga la teología pastoral. Hermanos, yo no quería saber nada de teología pastoral. Y a mí me han llamado para guiar iglesia por más de 2 veces. Y si en mi sueño fuera ser pastora, hace tiempo yo fuera pastora. Y cuando yo llego a las universidades teológicas, yo les digo, quiero estudiar apologética. Que la apología es como el abogado. Es el que defiende la fe, defiende la palabra de Dios. Ese es el apólogo. Ese era mi sueño, estudiar apología. Incluso yo me meto a estudiar acerca de la apologética, porque ese era mi sueño. Yo, la Maggie, ese era mi sueño. Yo, la Magali, personal, ese era mi sueño. Pues no, el Señor me dice no, apología no, Maggie, apología no, teología pastoral, Maggie. Y yo me quedo, y yo me quedo así, hermanos. Yo me quedo así. Y a veces yo, conversando con el Señor, a veces yo he sido así con el Señor, y quizás por eso me pasa lo que me pasa a veces, hermanos. Porque yo le digo al Señor, aunque Él es todopoderoso, pero como yo soy su hija, yo lo amo. A veces yo le he dicho a Él, Señor, ¿por qué te llevaste mi sueño? Y tú me mandas a hacer lo que yo no quiero. Porque ese era lo que yo quería. La apología, la apologética. Pues no, el Señor me dice, teología pastoral. Hermanos, y yo recuerdo que un siervo del Señor que dirige una universidad, yo le dije, ¿y para qué teología pastoral? Le dije yo. Mejor apologética o otra rama. Entonces, y me dijo él, sierva, escuche, me dijo él. Sierva, escucha lo que le voy a decir. Y me dijo, no pierda la línea de la teología pastoral, porque eso le va a servir a usted, sierva, me dijo él, y para lo que el Señor la está llamando a usted. Mire, yo no dije más.
Yo no dije más, me quedé con mi boca bien cerrada. ¿Tú sabes por qué? Porque el primer pastor lo mataron. Y es Abel. Los pastores que el Señor ha puesto, que son verdaderos pastores del Señor, ¿cuál ha sido su final de ellos? Muerte. Porque el siervo de Dios que quiere hablar palabra de Dios verdadero, tú no creas que le está esperando rosas, que le está esperando aplauso. Tú no creas que le está esperando corona de laureles como los que llevaban los emperadores. A un verdadero siervo del Señor, lo que muchas veces vive es sufrimiento, mucho sufrimiento. Y por eso a veces yo le he dicho al Señor, no a la teología pastoral. Porque, hermanos, esto lo digo porque cuando tú lees la Biblia, mira, aquellos siervos que se levantaban hablando la palabra del Señor, ¿a dónde los mataban? Allí en el altar del Señor los mataban. Y si es mejor morir en el altar de Dios y morir por Dios que morir por pecado y por morir por mentiras y engaños. Mira, hermano, estamos hablando de la historia de la iglesia, pero hasta dónde me he ido. Pero lo que yo le quiero transmitir a usted es, hermanos, que si usted estudia la palabra del Señor, usted quiere tener éxito, quiere tener vida fructífera en el Señor, váyase a la palabra. Lea Salmos 1. ¿Quiere tener éxito en todo lo que usted haga? Lea Salmos 1. Lea Salmos capítulo 1. Y yo no estoy diciendo que yo soy pastora. En ningún momento. Porque el pastor puesto por Dios es lo que Dios me ha dado a mí a conocer. Tiene que tener corazón de pastor. Tiene que tener el mismo corazón de Cristo adentro de él. Porque el pastor también llora. El pastor también tiene hambre. El pastor también pasa frío. El pastor también pasa mucho dolor. Y el pastor no tiene derecho ni a defenderse, porque esto me lo enseñó mi obispo a mí. Cuando yo empecé el liderazgo, solo habíamos 2 mujeres en el liderazgo. Otra hermanita y yo. Y cuando yo a veces ya quería retirarme, que yo no quería seguir en el liderazgo o habían convenciones o fiestas, convocatorias que yo no quería ir, le llamaba al pastor porque yo le decía, yo soy mujer, pastor, y allí son más hombres y no me voy a sentir bien. Me decía el pastor, usted se viene, la hermanita fulana y usted se vienen, porque ustedes me están ayudando, ustedes 2 me están ayudando en el trabajo pastoral. Ustedes son, me decía él, unas pastoras en pequeño. Son unas pastoras allí liderando un pequeño grupo. Y yo le decía al pastor, yo no soy pastora. Mira, hermanos, así le respondía yo al pastor. Y quizás por eso a veces me han pasado las cosas que me han pasado, hermanos. Porque a veces uno rechaza a lo que Dios te está llamando. Porque tú sabes que allí vas a tener mucho sufrimiento también. Porque tú sabes que también vas a tener mucho dolor. Una vez, hermanos, yo tuve un sueño. Que yo veía una gran tarima alta. Y yo veía que llamaban a muchas personas y les daban medallas y les daban trofeos. Y yo veía que yo estaba allá atrás de toda esa gente. Allá. Y yo veía que a todos los premiaban y cuando decían sus nombres, cómo les aplaudían. De repente, pero que yo veía que toda esa gente era cristiana, toda esa gente que les aplaudían y todos eran creyentes, hermanos, estaban dentro de la iglesia. Y yo veía, hermanos, en el sueño que vino un ángel, hermanos, digo ángel porque tenía una túnica larga, bien brillante. Y me dijo,
Magali, te llama el maestro. Entonces, yo fui y caminé y aquel ángel me llevó y me llevó atrás de los bastidores, atrás de aquella pared y de aquella tarima y me llevó atrás de unas cortinas. Y yo vi que aquel ángel al que le llamó maestro estaba sentado así en medio de otros dos ángeles. Y que su cara era bien brillante, tan brillante que yo no la podía ver, de tan brillante que era. Solo me recuerdo cómo era el aspecto de sus ojos. Y él estaba sentado en medio de dos ángeles. Alto, muy alto. Y los ángeles que estaban al lado de él eran altos también. Y yo vi que él tenía un rollo, como un rollo así. Él tenía así un rollito en la mano. Así un rollito. Amarrado con un lacito así. Me dijo, Magali, te mandé a llamar. Yo me quedé callada. Me dijo él, tú ves que allá afuera a tus hermanos, me dijo él, los premian y les dan regalos y les dan muchos aplausos. Me dijo él. Me dijo él, para ti no hay aplausos. Me dijo él, para ti, Magali, no hay aplausos, para ti no hay premios. Y me dijo él, Magali, para los que son mi esposa, me dijo él, para los que son mi esposa, yo los premio, me dijo el Señor. Yo los reconozco a ellos, me dijo el Señor. Y me dijo el Señor, Magali, lo que hay aquí es el premio que yo te doy. Y el Señor abrió, quitó esa cinta, abrió ese papel, lo estiró. Era como el papel de un tamaño así, como de esos títulos que te dan a ti en esas universidades seculares. Así era. Lo extendió así, lo extendió. Y yo vi que allí estaba dibujado un cordero, un corderito. Y ese corderito estaba dibujado así como echado. Me dijo el Señor, tenía unas letras que yo no entendía así arriba. Tenía unas letras. Y tenía la figura del cordero. Y me dijo el Señor, Magali, este premio hoy es para ti. Me dijo el Señor. Este título, me dijo así el Señor, este título, esposa del Cordero. Por eso te llamé, me dijo el Señor. Este es mi premio para ti. Este es mi reconocimiento, me dijo el Señor. No te lo van a dar allá afuera, me dijo, te lo doy yo. Así me dijo el Señor. Esposa del Cordero. No es que yo no lo tome literal, porque esto es espiritual. No que yo estoy loca, chocoya, no, porque yo lo comprendo muy bien. Es espiritual. Porque el Señor no es carne, ni como estos hombres que andan buscando mujeres. Ahí andan buscando mujeres por redes a ver qué mujer ven, cómo la ven. Entonces, y me lo dio. Y me decía el Señor que eso es para aquellos que son esposa del Cordero. Hermanos, yo después de eso me quedé así. Me quedé así. Que atrás de los bastidores y atrás de las cámaras, atrás de las tarimas,
Ahí está el maestro viendo todo lo que se mueve. Ahí está el maestro, ahí está el maestro. Ahí está el maestro viendo todo lo que se mueve en los altares, en las tarimas. Y mira, él está evaluando, está trabajando el Señor. Entonces nosotros tenemos que amar, hermanos, tenemos que amar la palabra del Señor. Tenemos que amar sus mandamientos, hermanos. Y fue así como yo entré a institutos bíblicos, porque en mis sueños personales, yo, la Maggie carnal, eso no existía instituto bíblico. Yo iba a la iglesia y crecí dentro de la iglesia, pero no había ese sueño de instituto bíblico. Yo escuchaba de personas que iban a instituto bíblico, pero ni siquiera había una curiosidad en mí por saber qué era instituto bíblico. Y aunque yo tenía escuela dominical y ya había empezado a trabajar en liderazgo dentro de la iglesia, yo no tenía ni sueño ni nada por saber que era un instituto bíblico. Y mi obispo que me seguía, mi obispo que él me lideraba en aquel tiempo, el pastor que me lideraba en aquel tiempo, él sí tenía una gran preparación teológica. Y ni siquiera así, hermanos, había un despertar en mí, una curiosidad por conocer más de la palabra de Dios, hasta que el Señor me dice en el año 2011, Magali, te voy a preparar en mi palabra. Que yo quedé sin entender qué fue lo que el Señor me dijo. Pero el Señor instó a una mujer, a la esposita de un pastor, el Señor la instó, que esa mujer me decía, tienes que entrar al instituto bíblico, tienes que conocer palabra, tienes que alimentarte, tienes que conocer palabra de Dios. Ven con nosotros a estudiar, ven y empieza el instituto bíblico. Y aquella mujer insistiendo, hermanos. Entonces yo llegué a entender que eso no venía de ella. Entendí que no venía de ella. Y fue así porque hubo un corazón que se dejó tocar por la visión de Dios, que fue esa mujer. Y luego esa mujer me conectó a lo que era un instituto bíblico con el director del instituto bíblico. Y así fue como yo empecé. Y así fueron los desafíos también que yo empecé a vivir, hermanos. Y que fui empezando a pasar etapas y etapas, tribulaciones, luchas, guerras y todo, hermanos. Pero mira, hermanos, que hasta aquí me ha ayudado Jehová, como dice la palabra del Señor. Y como a mí me han dicho, ¿verdad? En Messenger, no te comas todo tú. No te quedes tú con todo el conocimiento, me dicen. Ven y háblanos. Porque habemos personas, me dicen, que no tenemos cómo pagar un instituto bíblico. Habemos personas que queremos estar en un instituto bíblico, Magali, pero no podemos porque no tenemos lo económico, porque las clases de teología no son gratis. Tienes que pagar. No son gratis, tienes que pagar. Como se compran los libros, se tiene que pagar mensualidad. Y esto que los maestros que me impartían clases a mí estaban allí gratuitamente. Pero si usted se va a una universidad secular, porque ellos tienen teología también, vas a tener que pagar mucho dinero, porque yo lo investigué. Cuando yo me metí a una universidad aquí, estadounidense, y me dicen lo que yo voy a pagar, me quedé, hermanos, me quedé asustada, porque la carrera de teología en una universidad que no te quieran ayudar, te va a salir muy caro, muy caro. Esa carrera es cara, le digo. Pero el Todopoderoso me ha ayudado a mí para que yo no me diera la corrida, hermanos. Para que yo no me diera el escape y decir, ya no sigo más. Al contrario, el Señor me dio la fuerza. Si tú supieras lo que yo tuve que atravesar, si tú supieras que en ese trayecto que yo empecé teología, que yo empecé el primer año hasta la universidad, si usted supiera lo que yo sé, que hay personas que tienen acoso por demonios, que los demonios los persiguen, pero ¿qué cuando hay gente persiguiéndote a ti, queriéndote matar? Allí tú vas a ver
Que ya no solo los demonios vienen a infiltrarse a los sueños y a estar tirando cosas en tu casa y que por ahí anden unos demonios por ahí molestándote. Sino, cuando tú ves que Lucifer ya no le alcanza eso, que el mismo Lucifer dice, bueno, ya no la asusto así, ya no la detengo así, por allí le voy a levantar 2 que 3 a esta. Y no le digo más porque estoy aquí presente, pero si usted supiera lo que yo he tenido que llegar a vivir, mire, cuando yo pasé clases de teología, esta palabra es verídica, esta palabra no es mentira. Dice que nosotros llegaremos a vivir, que el soldado de Cristo llegará a vivir, un soldado probado de Cristo llegará a vivir las penalidades de Cristo. Te van a tirar piedra, te van a tirar tierra. Escuche, le estoy hablando literalmente. No le estoy hablando espiritualmente que vino un demonio por ahí en un sueño, una visión que tuviste y que te echó tierra. No. Te estoy hablando literalmente y físicamente. Que te empiecen a apedrear, que te empiecen a tirar tierra cuando tú pasas por allí porque tú eres creyente y te tiran un poco de tierra y todavía te dicen que es tierra recogida de allá de los muertos, pues que sea tierra recogida de los muertos o de lo que sea. Que llegan a la puerta de tu casa y te llegan a tirar allí un gato muerto, un perro muerto y todavía te dejan allí una nota. Todavía peor, que lleguen a atentar contra tu vida. No, es que ya no es que los demonios te están persiguiendo. Ya no es que te dijeron por allí que tenés cara de esto y tenés cara de lo otro. Sino que a cosas mayores, a cosas más terribles todavía. ¿Ah? ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que hay que orar. Que hay que orar. Yo viví en una zona. No voy a dar tantos detalles porque estoy aquí en público. Yo viví en una zona que yo tenía que orar allí todos los días, tenía que orar. Especialmente en las madrugadas. Porque esa zona allí, usted no crea que eran creyentes los que estaban allí o eran ateos. Y yo sí tenía que levantarme a orar para protección de mi vida. Y una vez yo vi algo cerca de la ventana de mi sala, que el mismo Espíritu Santo me habló y me dijo, no te acerques a esa ventana. Porque si yo le dijera a usted lo que yo vi, lo que estaba en el jardín, lo que yo vi allí por medio de la ventana que estaba en el jardín, y el Señor me dijo, no te acerques. Cuando yo vi eso, yo me levanté, me paré, porque ese día yo me había quedado dormida en el sofá. Y con la Biblia, había estado leyendo la Biblia y me quedé dormida. Y el Señor me levanto y yo vi una persona, un ser humano normal como usted y como yo. Pero el que estaba al lado de esa persona no era un ser humano normal y corriente. Y me habla el Señor y me dice, no te acerques a la ventana. Y me empieza a guiar el Señor en esa madrugada y me dice, calladita vas a abrir la Biblia. Y me dijo en qué parte iba a abrir la Biblia. Y me dice, Señor, cuando abras allí, vas a leer esa palabra y la vas a decir en voz baja. Cuando termines de leerla, me dice el Señor, vas a orar y no vas a orar a gritos ni en voz alta, me dijo el Señor. Mire, nosotros tenemos que ser muy obedientes a las instrucciones del Señor si queremos victoria aún en la oración. Agarré mi Biblia, hermanos, y calladita como me dijo el Señor, y todos mis pelos de mi cabeza, y yo sentía que los pelos de mi brazo y de mis pies se me erizaban, y yo sentía un frío horrible, como que me quería paralizar o como que me paralizaba, y yo sentí un ambiente tan sobrecargado adentro de afuera, así, un ambiente arriba
muy sobrecargado, como un viento frío, como helado, así. Y yo abro la Biblia y busco y leo, y cuando yo empiezo a leer la lectura, cuando empecé a leer la lectura en voz bajita, esos tales desaparecieron, se fueron, desaparecieron al poder de la palabra de Dios y a la obediencia de la instrucción del Señor. En ese tiempo yo estaba entrando al 4º año bíblico, porque cuando el diablo ve que ya él no te puede detener por ningún lado, sus estrategias de él se vuelven más fuertes y más fuertes. Y él dice, a esta aunque le ponga cáncer, a esta aunque yo le ponga esto, aunque yo le levante a este y le levante la otra. Y dice, y más se agarra de Dios, y más se agarra de Dios. Como dice el Salmo, me empujaste con violencia. Me empujaste con violencia, me empujaron con violencia, pero allí estuvo el Señor, ahí está el Señor para levantar, y ahí está el Señor para volver a construir un corazón hecho pedazos, un corazón fragmentado, un corazón dañado. Y por eso a veces yo le he dicho al Señor, yo no quiero estudiar lo que tú me mandes a estudiar, sino que yo quiero esto. Bueno, quizás para el Señor, hermanos, ha sido más útil que yo hubiese estudiado teología pastoral que la apologética. Y como yo soy un poco así, ¿verdad? Gritona, que me gusta insistir y todo eso, quizás por eso la apologética ha sido como más atractiva para mí que la teología pastoral. Porque cuando yo veo la historia de los pastores y yo veo la vida de ellos, y yo veo al primer pastor asesinado allá, que es Abel. No, pues wow. Yo digo, todo pastor que venga de la línea de Abel, digo yo, todo pastor genuino que venga de la línea de Abel, yo digo, pues no le va a ir bonito. No le va a ir bonito, le va a ir pues, ahí tenemos el primer ejemplo. Y cuando vemos al pastor de pastores por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, lo vemos allá, que muere en una cruz. ¿Cómo es la muerte de él? Pero que él no se queda allí, que él desciende a los infiernos y que luego él resurrecta y luego él es el Cristo ascendido y es el Cristo glorioso. Como que nos damos, como que, ¿verdad? Ese llamado a ser creyente, por eso mucha gente allá afuera lo piensa para ser creyente. Lo piensa porque a mí me dicen, ser seguidor del Señor, allí voy a tener sufrimiento, dicen personas. Es cierto. Va a haber sufrimiento, pero allí va a estar el Señor en medio del sufrimiento. En medio del dolor, allí va a estar el Señor. En medio de la tribulación, allí va a estar el Señor. En medio de la prueba, allí va a estar el Señor. Y también el Señor va a estar en medio de los frutos, en medio de las recompensas, en medio de los regalos, de la recompensa. Allí va a estar el Señor. Bueno, hermanos, yo creo que voy a llegar hasta aquí. Yo dije que iba a avanzar, hermanos, pero mire, hasta aquí nos vamos a quedar porque las 12:55, ¿cuánto? ¿A qué hora comencé? Yo lo anoté por aquí, dice que a las 12:45, a la 1:45. Pues sí, ya tengo más de 1 hora, entonces nos vamos a quedar hasta aquí donde leímos. Luego voy a terminar de leer esta parte, para que así no dejemos pendiente esta parte. Después de morir Pedro y Pablo y durante 50 o 60 años, la historia de la iglesia está en blanco. Cuando murió Pedro y Pablo, hermanos, dice que la historia de la iglesia, hay un trayecto allí que queda en blanco. No sabemos qué hicieron hombres como Timoteo, Tito y Apolos, porque acuérdense que Diocleciano quemó información. Diocleciano fue un emperador malo que quemó mucha información que ahora a nosotros fuera muy útil para nosotros. Dice, aunque una generación después aparecen nuevos nombres como obispo con autoridad sobre sus diferentes diócesis. Desaparecen los apóstoles, hermanos,
y solo quedan los obispos. Este modelo apostólico en unidad desaparece. Aunque hay iglesias que todavía se rigen por presbiterios, que el presbiterio tiene ancianos y tiene obispos. ¿Qué es un obispo, hermanos? Obispo es el que guía ya pastores. Un obispo puede guiar hasta 50 pastores, 100 pastores, 200 pastores, empezando ya desde 2, 3, 4, 5, 10 pastores. Hermanos, oremos que Dios levante obispos. Sí, hermanos. O si el Señor un día usted le hizo llamado para obispo y usted no sé qué pasó con usted. Yo no sé qué pasó con usted. Fue que usted, no sé qué pasó. Pero si usted un día el Señor le llamó para ser pastor de pastores, obispo, y usted, no sé qué sucedió en su vida espiritual, oremos porque el Señor levante obispos. Porque los obispos son de bendición, hermanos. Dios los llena a ellos de mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha paciencia, los arma. Si Dios da el armamento, hermanos, si Dios da el armamento que cada hijo, que cada creyente necesita, que cada ministro, oremos, hermanos, que el Señor levante hombres así, que el Dios levante ancianos, guías. El anciano guía al obispo, hermano. Vemos que este modelo desapareció. Yo me atrevería a decir, hermanos, que los emperadores tuvieron que ver ahí. Porque el Diocleciano, hijo del diablo, hermanos, quemó mucha información que ahora nos sería muy útil a nosotros. Bueno, mis hermanos, les voy a terminar aquí. Dice: no sabemos qué hicieron hombres como Timoteo, Tito y Apolos, aunque una generación después aparecen nuevos nombres como obispos con autoridad sobre sus diferentes diócesis. El crecimiento y el alcance que tuvo la iglesia hizo necesarias la organización y la disciplina. Mientras las iglesias se limitaban a las regiones donde podían recibir visitas ocasionales de los apóstoles, pocas autoridades hacían falta. Sin embargo, cuando la iglesia llegó a ser tan vasta, y aún más que el imperio, llegando hasta Partia y la frontera de India, abarcando muchos países y razas, se comprendió la necesidad de un líder para las diferentes secciones. Bueno, hasta aquí llegamos. Voy a poner aquí, para no perderme, nos quedamos hasta allí. Guau, hermanos, parece que hoy dije que iba a avanzar más, pero parece que como me detuve, ¿verdad? Estar testificando. Hermanos. Y también ya tengo que comer algo, hermanos. Porque ya tengo más de 1 hora de estar por aquí. Entonces vamos a seguir mañana. Hermanos, llévenme su oración, por favor. Llévenme su oración. Yo lo llevo a usted también. Si está pasando momentos de prueba y tribulación, que Dios le fortalezca, que Dios le dé mucha fuerza. Si está enfermo, dice la palabra del Señor que si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Que lo llame y que ellos le ungirán a usted con aceite. Dice que si hubiera enfermedad por pecado, dice la Biblia, le voy a leer Santiago, ¿verdad? Para que seamos más específicos en la palabra. Dice: Santiago 5:13 dice, Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Allí, mire, cuando llegan los ancianos a orar, y si la persona cometió pecado y a través del pecado llegó a aquella enfermedad, pero si dice que le serán perdonados, y si fue la enfermedad porque no cometió pecado, dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y debe de ser ungido con aceite, dice, en el nombre del Señor. Luego el verso 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Porque también pueden haber enfermedades por eso, hermanos, porque se han cometido ofensas contra otros, ¿verdad? Y dice orar los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos. Que el Señor me le bendiga, que el Señor le guarde. Será hasta mañana, primeramente, si el Señor nos permite estar aquí en vivo. Quiero decirle, hermanos, que si yo dije en algún momento una palabra que usted se sintió lastimado, que usted se sintió como que yo estoy diciendo algo personal, ¿verdad? Porque a veces ya me han dicho, oye, eso que tú estabas diciendo allí, ¿por qué lo estaba diciendo? Y a veces uno ni conoce, hermanos, la vida de la persona. Y a veces a mí me ha sucedido aún cuando he estado en reuniones familiares, hermanos, cuando he estado en liderazgo. A veces aquella persona es primera vez que ha llegado y se ha sentado, hermanos, y allí, y a veces me ha dicho, ese mensaje que usted está dando lo dio por mí, hablando de mi vida. Y a veces uno, hermanos, sin conocer las personas, hermanos. Entonces, como yo le digo, si usted aquí en el trayecto que usted va a ver este video, ¿verdad? Porque va a quedar grabado. Usted siente una palabra que de repente como que vino así, como pesada, como una palabra que usted la sienta así, ¿verdad? Como un sobrepeso. Quiero decirle que estos videos no se hacen, yo no los hago, ¿verdad? En contra de nadie ni nada personal, sino que aquí venimos a compartir la palabra del Señor y vemos lo que es la historia de la iglesia cristiana. Y sí, a veces yo le hablo a usted de ejemplo, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo de lo que estamos hablando. Y decir la verdad no es pecado, hermano. Hablar de cosas que son reales no es pecado. Pero hablar de cosas que son mentiras, que son irreales, eso sí es malo. Porque así dice la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, hasta aquí ha sido todo. Gracias por su tiempo. Quiero decirle que el tiempo que usted presta para ver estos videos y aprender de la historia de la iglesia cristiana, Dios le va a recompensar. Y muchas gracias por estar atento, ¿verdad? Y gracias por su educación, ¿verdad? Siempre respetémonos unos a otros, porque con el respeto, hermanos, también, ¿verdad? El respeto es muy importante. Aquí pues se respeta, aquí hay personas que son de diferentes países, como yo estaba diciendo al principio, ¿verdad? Como estaba hablando de Israel y estaba hablando de lo que está pasando en México, ¿verdad? Que Dios, que sea el Señor, hermanos, que les ayude a ellos. No sabemos si hay, no he visto todavía más de noticias, si hay personas damnificadas. Yo no sé si hay personas que se han quedado sin casas, como pasó en el terremoto en el año 2001 allá en El Salvador, que muchas personas se vieron damnificadas, y Taiwán donó millones a El Salvador como otros países, como Estados Unidos. Siempre Estados Unidos ha ayudado a El Salvador como otras naciones, pero tristemente, esos millones, que bueno hubiera sido, hermanos, que hubiera sido realmente para hacerle casitas a las personas que se quedaron sin casas. Pues no, solo les mandaron a hacer ahí unas champas de lata allí, hermanos, y que viera la gente cómo construía, porque ese dinero pues se lo agarraron otras personas, allí se los agarraron los grandes. Entonces, qué triste es, hermano, qué triste es así, ¿verdad? Por eso dice el pobre que sigue siendo más pobre, ¿verdad? Porque pues, tristemente, pues vemos todo lo que se está destapando allá, ¿verdad? En El Salvador se está viendo todo lo que se está siendo destapado, los grandes robos que han habido.
Entonces vemos que la palabra de Dios es verídica. Vemos por qué los juicios caen sobre la tierra, por la misma maldad. Pero nosotros como creyentes en Cristo, hermanos, no nos involucremos en cosas que tengan que ver con la maldad. No, ni participemos de las cosas que tienen que ver con la maldad, hermanos, porque Dios lo está viendo. Bueno, mis hermanos, hasta aquí ha sido un abrazo en Cristo Jesús, un abrazo santo en el Señor, como dice la palabra, saludados los unos con los otros en ósculo santo. No porque una hermana le da la mano al caballero en la iglesia, es porque la hermana está enamorado. Que a veces le dan la mano así a la hermana, ¡ay, Dios le bendiga, hermana! Como que le van a pasar lepra. Como que yo no sé, hermanos. Adentro de la iglesia se tienen que caer esas cosas, esas malicias. Se tienen que caer esos pensamientos morbosidad. Que no pueden saludar a la hermana porque yo no, entonces hágase musulmán. Que el musulmán no le da mano a la mujer. Bueno, pero como que estamos hablando de la iglesia cristiana. Y bueno, ya empecé a gritar, así que mejor ya finalizamos este video. Que Dios me le bendiga y tenga una feliz tarde. Shalom, shalom.